Orgullo. El orgullo es la creencia excesiva en las propias habilidades, logros o valor, a menudo hasta el punto de verse a uno mismo como superior a los demás. En la teología cristiana, el orgullo se considera la raíz de todos los demás pecados, porque lleva a las personas a rechazar la autoridad de Dios y a elevarse por encima de los demás. Bíblicamente, el orgullo llevó a la caída de Satanás, Isaías 14, versículos 12 a 15, y a la caída de la humanidad en el jardín del Edén. El orgullo se manifiesta como arrogancia, autoglorificación y la negativa a reconocer la propia dependencia de Dios. Distorsiona el juicio, bloquea el arrepentimiento y endurece el corazón ante la corrección. La Escritura advierte que el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Socava la humildad y engendra rebelión contra el orden moral de Dios. Envidia. La envidia es el anhelo resentido por lo que otros tienen, ya sean posesiones, éxito, relaciones, talentos o estatus. A diferencia de los celos, que son el miedo a perder algo que ya se tiene, la envidia es el descontento por las bendiciones de los demás. La envidia distorsiona la manera en que uno ve a los demás y alimenta la amargura, la competencia y la animosidad. Lleva a las personas a desear no solo lo que otros tienen, sino también a querer ver a los demás despojados de sus bendiciones. En las Escrituras, la envidia es condenada repetidamente. Santiago 3, versículos 14 al 16. Gálatas 5, versículo 21. Y a menudo precede a pecados mayores. Caín mató a Abel por envidia. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 8. Y Jesús fue entregado a Pilato por la envidia de los líderes religiosos. Marcos capítulo 15, versículo 10. La envidia envenena la gratitud y la satisfacción y conduce a comportamientos destructivos. Ira. La ira es enojo, furia u odio incontrolados expresados de manera destructiva. Aunque en las Escrituras existe la ira justa, como la ira de Dios ante la injusticia, la ira se refiere a un enojo pecaminoso, vengativo y a menudo explosivo. La ira descarta la paciencia, el perdón y la razón, reemplazándolos por agresión y deseo de represalia. La ira puede manifestarse en violencia física, abuso verbal o guardar rencores profundos. La Escritura ordena: airaos, pero no pequéis. Destacando el peligro de permitir que la ira controle las acciones de una persona. La ira intensifica los conflictos, destruye las relaciones y abre la puerta al odio y al asesinato. Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 22. Impide la reconciliación y ciega a la persona ante la misericordia y la compasión. Pereza. La pereza es la holgazanería espiritual y moral, la negativa a actuar o a preocuparse por los deberes hacia Dios, los demás o uno mismo. Es más que pereza física, es indiferencia hacia la virtud y el crecimiento espiritual. Este pecado se manifiesta en la procrastinación, el descuido de las responsabilidades, la falta de oración o arrepentimiento, y la falta de disposición para servir o amar a los demás. Bíblicamente, el perezoso es reprendido repetidamente. El alma del perezoso desea y no consigue nada, mientras que el alma del diligente es abundantemente provista. Proverbios 13, versículo 4. En términos espirituales, la pereza es un rechazo al esfuerzo necesario para amar a Dios y al prójimo. Conduce a una existencia sin vida, desperdiciada y a la decadencia espiritual. La codicia, también llamada avaricia, es un deseo insaciable de riqueza material o posesiones, a menudo a expensas de los demás y sin importar la necesidad. La codicia tiene su raíz en la desconfianza hacia la provisión de Dios y en el hambre de autosuficiencia y poder. Es condenada a lo largo de toda la Escritura. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. 1 Timoteo 6, versículo 10. La codicia impulsa a comportarse de forma poco ética, al acaparamiento, a la explotación y al desprecio por la justicia. Jesús advirtió: tengan cuidado y estén en guardia contra toda clase de avaricia. La vida no consiste en la abundancia de posesiones. Lucas 12, versículo 15, glotonería. La gula es el consumo excesivo de alimentos o bebidas más allá de lo necesario para la salud o el sustento. Sin embargo, en un sentido moral más amplio, la glotonería representa la indulgencia excesiva en placeres físicos a costa de la disciplina espiritual. Refleja una falta de autocontrol y una preferencia por la gratificación corporal por encima de la virtud. Este pecado adormece el hambre espiritual y fomenta el egoísmo.
En Filipenses capítulo 3, versículo 19, Pablo describe a personas cuyo Dios es su vientre, priorizando el apetito por encima de la piedad. La gula no se trata simplemente de comer en exceso, sino de estar esclavizado a los deseos corporales e ignorar la templanza. También se extiende a otros excesos adictivos, como los medios, el sexo o la comodidad, los cuales desplazan la disciplina y la devoción a Dios. Lujuria. La lujuria es el deseo desordenado de placer sexual fuera de su propósito establecido por Dios. Convierte a las personas en objetos de gratificación y prioriza la sensación física por encima de la integridad espiritual y relacional. La lujuria no se limita a los actos sexuales, sino que incluye fantasías, consumo de medios y conductas que inflaman el deseo de maneras pecaminosas. Jesús dejó clara su gravedad. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 28. La lujuria abarata la intimidad, erosiona el compromiso y destruye matrimonios y comunidades. Alimenta la pornografía, la infidelidad y la explotación. Espiritualmente, la lujuria desconecta el cuerpo del alma y trata con desprecio el don de la sexualidad que Dios nos ha dado, reemplazando el amor por el consumo. La vanidad es una preocupación excesiva por la apariencia, la imagen o la reputación social de uno mismo. Es el deseo de ser admirado por cualidades superficiales, lo que lleva a una fijación con la belleza, la popularidad o el estatus. La vanidad desvía el enfoque del carácter interior hacia la apariencia exterior. En las Escrituras, la vanidad se asocia con la futilidad y el vacío. El encanto es engañoso y la belleza es vana, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Proverbios 31, versículo 30. La vanidad fomenta la comparación, la inseguridad y la superficialidad. Lleva a las personas a buscar validación en los demás en lugar de en Dios. En el fondo, la vanidad refleja la idolatría de la autoimagen, a menudo acompañada por el descuido de virtudes espirituales más profundas como la humildad, la compasión y la verdad. La negligencia es el fracaso en cumplir con las propias obligaciones, ya sean morales, relacionales o espirituales. Implica pasar por alto responsabilidades, retrasar la acción o ignorar las necesidades de los demás y de uno mismo. La negligencia no siempre es una mala acción activa, a menudo es un fracaso pasivo de hacer lo correcto. En Santiago 4, versículo 17, la Escritura dice: «Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». La negligencia se manifiesta en deberes olvidados, promesas incumplidas y oportunidades perdidas de amar o servir. En las relaciones rompe la confianza. En la fe conduce a la esterilidad espiritual. Con el tiempo, la negligencia no controlada se acumula en graves rupturas morales y relacionales, y el daño a menudo se nota solo cuando ya es demasiado tarde. Arrogancia. La arrogancia es una percepción inflada de la propia importancia o habilidad, que a menudo lleva a la condescendencia hacia los demás. Va más allá del orgullo al afirmar superioridad y rechazar la corrección, el consejo o la humildad. Una persona arrogante no solo cree que tiene razón, sino que insiste en que los demás están equivocados o no son dignos de consideración. En las Escrituras, la arrogancia es condenada de manera constante. Todo el que es arrogante de corazón es una abominación para el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 5. La arrogancia ciega a las personas ante sus propios defectos y las aísla de la comunidad y la responsabilidad. Este pecado también distorsiona el liderazgo, ya que lleva a las personas a dominar o explotar en lugar de servir con humildad. Intolerancia. La intolerancia es la negativa a aceptar o respetar las diferencias de creencias, comportamiento o identidad de los demás. A menudo surge del orgullo, el miedo o la autosuficiencia moral y se manifiesta en juicio, exclusión y hostilidad. La intolerancia, en su forma pecaminosa, se opone al llamado bíblico de amar al prójimo, incluso cuando difiere en fe o estilo de vida. Si bien los cristianos están llamados a defender la verdad, las Escrituras también les ordenan hacerlo con gentileza y respeto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La intolerancia ignora este mandato, usando la verdad como un arma en lugar de un testimonio. Convierte la convicción moral en crueldad y alimenta la división en vez de la reconciliación. Cuando la intolerancia se endurece hasta convertirse en odio, conduce a la injusticia y la deshumanización. Resentimiento. El resentimiento es albergar mala voluntad debido a agravios pasados, ofensas o agravios percibidos.
está estrechamente ligado a la falta de perdón y a menudo se disfraza de ira justa, cuando en realidad envenena el corazón. El resentimiento se niega a soltar el dolor y repite los agravios, convirtiendo las heridas emocionales en rencores duraderos. La Escritura advierte que toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias sean quitados de entre ustedes. Efesios 4:31. El resentimiento interrumpe la sanidad y evita la reconciliación. Se convierte en cinismo, culpa e incluso odio. Aferrarse al resentimiento es como cargar con un peso que se vuelve más pesado con el tiempo. Daña tanto al individuo como a las relaciones a su alrededor, sin dejar espacio para la gracia o el crecimiento. Engaño. El engaño es el acto de inducir deliberadamente a otros al error mediante mentiras, manipulación o el ocultamiento de la verdad. Incluye tanto falsedades habladas como acciones destinadas a crear impresiones falsas. El engaño se opone al carácter de Dios, quien es la verdad, y se alinea con Satanás, quien es llamado el padre de la mentira. La Escritura condena frecuentemente el engaño. Los labios mentirosos son una abominación para el Señor. El engaño erosiona la confianza, rompe la comunión y allana el camino para pecados mayores. A menudo se utiliza para obtener ventaja, evitar consecuencias o proteger la propia reputación a costa de la integridad. En la vida espiritual, el engaño es especialmente peligroso porque ciega al pecador ante su propia necesidad de arrepentimiento y gracia. Idolatría. La idolatría es la adoración de cualquier cosa que no sea el único Dios verdadero. Aunque a menudo se asocia con ídolos físicos o estatuas, la idolatría puede incluir cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón de una persona. El dinero, el poder, las relaciones, la fama, incluso uno mismo. Es repetidamente condenada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como adulterio espiritual. Éxodo capítulo 20 versículos 3 al 5, Colosenses capítulo 3 versículo 5. La idolatría desvía la devoción, el amor y la confianza de Dios hacia las cosas creadas. Conduce a prioridades equivocadas, compromiso moral y ruina espiritual. La idolatría quebranta el primer mandamiento y es la raíz de muchos otros pecados al distorsionar quién es Dios y lo que Él exige. La codicia. La codicia es el deseo intenso de poseer algo que pertenece a otro, especialmente cuando ese deseo se vuelve absorbente u obsesivo. Va más allá de la simple admiración o ambición. Implica un anhelo insatisfecho que conduce a la envidia, el robo o el daño. La Escritura lo prohíbe en el 10º mandamiento: no codiciarás. La codicia distorsiona la gratitud y genera resentimiento hacia las bendiciones de los demás. Puede impulsar comportamientos poco éticos en los negocios, las relaciones y las decisiones de la vida. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo identifica la codicia como una forma de idolatría, ya que coloca el deseo de las cosas por encima de la devoción a Dios. La codicia alimenta la avaricia, provoca descontento y hace imposible disfrutar o apreciar lo que uno tiene. Hipocresía. La hipocresía es el acto de afirmar tener estándares morales o creencias religiosas mientras se actúa de una manera que contradice esas afirmaciones. Implica engaño, falta de sinceridad y fingimiento. Los hipócritas practican la rectitud para aparentar y no por convicción, buscando elogios en lugar de obediencia. Jesús condenó la hipocresía con más severidad que muchos otros pecados, especialmente entre los fariseos. Ustedes, hipócritas, son como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. La hipocresía distorsiona el testimonio de la fe, endurece el corazón y engaña a los demás. Convierte la religión en una actuación en vez de una relación con Dios, y provoca ceguera espiritual al ocultar el pecado con rituales. Blasfemia. La blasfemia es el acto de hablar de manera irreverente o despreciativa sobre Dios, su nombre, sus obras o cosas sagradas. Incluye maldecir a Dios, burlarse de lo divino o reclamar falsamente autoridad divina. En el Antiguo Testamento, la blasfemia era un delito castigado con la pena de muerte. Levítico capítulo 24, versículo 16. Jesús advirtió que la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir persistentemente la obra de Dios al mal, era un pecado imperdonable. Mateo 12, versículos 31 a 32.
Entendida como un rechazo voluntario y obstinado de la gracia de Dios, la blasfemia también puede manifestarse en palabras descuidadas que tratan lo sagrado como algo común o trivial. Refleja la rebelión contra la autoridad divina y deshonra la santidad, la verdad y la majestad de Dios. Viola el tercer mandamiento y contamina la adoración y la reverencia. Rebelión. La rebelión es la resistencia deliberada a la voluntad de Dios, a sus mandatos o a la autoridad designada. Es la actitud espiritual de desafío que rechaza la sumisión e insiste en el autogobierno. La Escritura equipara la rebelión con un mal moral grave. La rebelión es como el pecado de la hechicería. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La rebelión puede ser abierta o sutil, desde la desobediencia manifiesta hasta la resistencia pasiva. A menudo surge del orgullo, la desconfianza o el deseo de control. La rebelión conduce al caos, al juicio y a la separación de Dios. La caída de Satanás, el pecado de Adán y Eva, y las repetidas desviaciones de Israel en el desierto tienen su raíz en la rebelión. Dios llama a su pueblo a la obediencia, no para oprimir, sino para dar vida y bendición. La rebelión pierde ambos. Embriaguez. La embriaguez es la pérdida del autocontrol a través de la intoxicación, generalmente causada por alcohol u otras sustancias que alteran la mente. Perjudica el juicio, debilita la moderación moral y conduce a un comportamiento que deshonra a Dios y pone en peligro a los demás. Las Escrituras nos advierten fuertemente contra ello. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5, versículo 18. La embriaguez figura entre los pecados que impiden heredar el reino de Dios. Gálatas 5, versículo 21. Primera de Corintios 6, versículo 10. Fomenta la imprudencia, la violencia, el pecado sexual y la irresponsabilidad. En Proverbios, el borracho es retratado como inestable, necio y espiritualmente insensible. Dios llama a su pueblo a la sobriedad, no solo en el sentido literal, sino en la atención a la justicia, la oración y la sabiduría. Brujería. La brujería y la hechicería se refieren al uso de prácticas ocultas, hechizos, adivinación o manipulación espiritual para obtener poder, controlar eventos o buscar conocimiento aparte de Dios. En la Biblia, tales prácticas no son simplemente erróneas, son detestables para Dios. Deuteronomio 18, 10 a 12. La brujería se enumera constantemente entre los pecados que provocan el juicio divino. Gálatas 5:20. Apocalipsis 21.8. Estas prácticas se basan en fuerzas espirituales que se oponen a Dios y conducen a las personas al engaño, la esclavitud y la idolatría. Ya sea a través del ocultismo tradicional, los rituales modernos de la nueva era o cualquier forma de falsificación espiritual, la brujería es una rebelión contra la soberanía de Dios y una invitación a la influencia demoníaca. A los cristianos se les ordena evitar y renunciar por completo a tales prácticas. Asesinato y odio. El asesinato es la toma intencional de la vida humana inocente. Es una violación directa del sexto mandamiento. No matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Es el acto supremo de violencia contra otra persona hecha a imagen de Dios. Jesús amplió el mandamiento para incluir el odio y la ira injusta como asesinato del corazón. Todo el que odia a su hermano es un asesino. 1 Juan capítulo 3, versículo 15. El odio es un pecado raíz que deshumaniza a los demás, fomenta la violencia y se opone al amor. Mientras que el asesinato físico destruye el cuerpo, el odio corroe el alma y envenena las relaciones. Ambos pecados representan el rechazo de la ley de amor de Dios y la elevación del yo por encima de la santidad de la vida. La calumnia y el chisme. La calumnia consiste en decir declaraciones falsas o dañinas sobre alguien, mientras que el chisme es compartir información, sea verdadera o no, con la intención de dañar reputaciones o sembrar discordia. Ambos son pecados de la lengua, condenados a lo largo de las Escrituras. La lengua es un fuego. Corrompe todo el cuerpo. Santiago capítulo 3, versículo 6. La calumnia viola el mandamiento de no dar falso testimonio y ataca injustamente el carácter de los demás. El chisme puede parecer sutil o socialmente aceptable, pero propaga la división, fomenta la desconfianza y debilita la comunidad. Proverbios advierte: el chismoso traiciona la confianza, así que evita a cualquiera que hable demasiado. Proverbios capítulo 20, versículo 19. Estos pecados deshonran a los demás,
entristecen al Espíritu Santo y erosionan la confianza dentro de las familias, iglesias y sociedades. Falta de perdón. La falta de perdón es la negativa a dejar ir las ofensas o a extender misericordia a quienes nos han hecho daño. Se aferra al dolor y niega la reconciliación. Jesús hizo del perdón un tema central en su enseñanza. Si no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Mateo 6, versículo 15. La falta de perdón endurece el corazón, alimenta la amargura y pone al pecador en peligro espiritual. Contradice el Evangelio de la gracia y debilita las relaciones. Aunque el perdón no borre las consecuencias ni elimine el dolor, libera a ambas partes de la esclavitud del resentimiento. Aferrarse a la falta de perdón es una forma de autoencarcelamiento que bloquea la sanidad, la paz y el progreso espiritual. Inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual se refiere a cualquier forma de comportamiento íntimo que se aleja del diseño de Dios para el compromiso dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. La Escritura habla claramente sobre evitar este tipo de comportamiento. Huyan de la inmoralidad sexual. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, versículos 18 a 19. Esta categoría incluye acciones y patrones que hacen un mal uso del don de la intimidad física, lo que conduce a daños emocionales, espirituales y relacionales. Puede dañar la confianza, fomentar apegos poco saludables y reducir a las personas a objetos de deseo en lugar de honrarlas como individuos hechos a imagen de Dios. El diseño de Dios para la intimidad es sagrado, basado en el pacto y da vida. Cuando se distorsiona, conduce a la ruptura y a la pérdida espiritual. Antes de que te vayas, ¿y si los pecados que acabamos de explorar no son solo luchas personales, sino parte de algo mucho más grande? En el próximo video, revelaremos cada táctica mortal que Satanás usa para desviar a las personas. Paso a paso, desde el engaño sutil hasta la guerra espiritual en toda su magnitud, aprenderás cómo opera el enemigo y cómo resistirlo. Míralo ahora. Tu conciencia podría ser tu defensa.